Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda fase de los seminarios. Muchas gracias por acompañarnos. Déjenme que les dé un consejo logístico muy sencillo para los que no estén familiarizados con Webex. Si travesean un poco en la zona de las pantallas, pueden seleccionar si quieren ver la galería de todos los que hablan o pueden escoger la posición del hablante, ¿no? Que se destaque la cámara de la persona que está hablando. Estamos En la grabando las... esquina superior derecha en el botón de diseño. Eso es, gracias. Y estamos grabando la sesión para que sepan y luego les compartiremos los enlaces. Bueno, pues como les hemos ido anunciando en los correos de convocatoria, esta es una segunda fase de unos seminarios que iniciamos el año pasado con el objetivo de buscar ciertos elementos de debate que nos sirvieran para encontrar también elementos de consenso en unas circunstancias que vive la región que son muy difíciles. Decíamos en los seminarios del año pasado que esta era una situación de una intensidad de problemas y complicaciones parecida a la de los finales de los años 80, ¿no? Y que por lo tanto hacía falta también un esfuerzo de la misma intensidad para generar un debate entre investigadores, académicos, un poco fuera de los circuitos políticos, donde parece muy difícil ahora incidir y generar mecanismos de diálogo. Pero antes de presentarles el seminario y algún detalle más, Vicente González dirige, que es profesor de la Universidad Loyola, del Departamento de Estudios Internacionales, ha dirigido estos años una serie de actividades de las que salen estos diálogos. Quizás nos das unas palabras de saludo, Vicente. Bueno, gracias, Pedro. No, muy brevemente, pues solo más que por dar el saludo, por explicar, digamos, la lógica de este proceso que ahora retomamos con respecto a la etapa anterior, como además está Ingrid Figueroa, que era en el equipo, que era la responsable del programa ATPECA, del programa de apoyo a la formulación de políticas y estrategias para Centroamérica de la Unión Europea. De ese programa ATPECA, surgió una iniciativa que tenía el nombre de Viviendo la Integración desde la Academia, que coordinábamos desde la Fundación ETEA, desde la Universidad Loyola, y que tenía, digamos, la orientación general de fortalecer la reflexión y el debate en torno al proceso de integración, no necesariamente desde la institucionalidad, sino, digamos, desde los centros de pensamiento, desde los centros de investigación e incluso desde la sociedad civil en su conjunto, para fortalecer el proceso, digamos, y sobre la legitimidad y la reflexión, ¿no?, sobre el proceso de integración, sobre los determinantes del desarrollo en la región centroamericana y también, digamos, con esa especial vocación a la relación entre Centroamérica y la Unión Europea. De parte de ese proceso que coordinábamos en esa iniciativa de Viviendo la Integración desde la Academia, fue poner en marcha un conjunto de seminarios que coordinaba Pedro Caldentey, en el que participamos la mayoría de los que estamos acá, que durante un conjunto de reuniones con este mismo perfil, digamos que se estableció un proceso de reflexión sobre los determinantes del desarrollo en Centroamérica y las claves para establecer las bases de un cambio en el paradigma que se adapte y que aproveche las nuevas circunstancias, ¿no?, que hay en torno a la región, a las políticas públicas de la región y a la intervención desde el ámbito regional. Entonces, la lógica última de la iniciativa, del proyecto, y yo creo que Ingrid estará de acuerdo conmigo, de ATPECA en realidad era servir un poco de espita, como de apalancamiento para poner en marcha un proceso de reflexión, para retomar en realidad procesos de reflexión que se han hecho en otros momentos en la región y que yo creo que todos los que estamos aquí percibíamos que era necesario reactivar, ¿no?, o fortalecer. Lo que hoy iniciamos es una segunda fase de ese proceso, ya en cierto modo autónoma, aunque bebe de Viviendo la Integración de la Academia, bebe de ATPECA, en cierto modo también, digamos, rinde un poco de agradecimiento a
a la Unión Europea, pero digamos que ponemos en marcha ese proceso que perseguíamos de que la reflexión se haga autónoma, ¿no? Y que, digamos, nos vayamos acostumbrando paulatinamente a un proceso de reflexión que, con las metodologías, los procedimientos y las orientaciones que vayamos fijando, reactiven la reflexión sobre los determinantes del desarrollo en la región, el rol que puede jugar la integración en esos determinantes y en la medida que vaya siendo interesante también el rol que se pueda jugar por parte de los socios internacionales, ¿no? Esa era la intención que yo le decía a Pedro de intervenir al principio, de hacer ese vínculo de lo que empezamos hoy con lo que estuvimos haciendo durante el año pasado. Muy bien. Pues muchas gracias, Vicente. Gracias, En esta segunda fase del 2022, donde hemos previsto 4 seminarios también virtuales, nos apoya también CEPAL México. Además de todos los ponentes y participantes en esta red, que como ya saben está formada, como les decía, por investigadores, por profesores, por gente en calidad de pensante, ¿no? Son 4 seminarios los que tenemos previstos. Este primero del 10 de marzo, centrado, que es un poco enlace con los debates del ciclo pasado, desafíos y respuestas a la crisis en Centroamérica. Tendremos el próximo 24 uno sobre la transición de la agenda de desarrollo hacia una sociedad más verde, intentando precisar un poco los desafíos de la nueva agenda en estas post-pandemia o post las cosas que nos sigan pasando. Tendremos un tercer seminario bajo la convocatoria de recuperar la dimensión transformadora de la integración centroamericana y un último seminario en el que queremos enlazar la agenda de la integración con la agenda de futuro de Centroamérica y de desarrollo regional. Me preguntaban ahora que les anunciábamos que nos había parecido necesario y oportuno volver a convocar al diálogo. ¿Qué diferencia, qué queremos marcar de diferencia con respecto al ciclo anterior? Y efectivamente el ciclo anterior, que nos sirvió un poco para aclarar un cierto diagnóstico común, nos sirvió también para definir nuevos ejes del desarrollo y lo centramos en una mirada regional de Centroamérica, no nacional, pero no una mirada regional en la que evitamos a propósito centrarnos en los problemas de la integración regional. En esta ocasión quisiéramos llegar a precisar un poco más las propuestas de desarrollo, ¿no? para que esta reflexión sirva a la generación de consensos cuando sea factible hacerlo entre los agentes políticos y las autoridades. Ese es un tema. El otro tema es el de la transformación, ¿no? Queremos hacer propuestas que transformen con toda la radicalidad que sea posible los problemas que con distinto formato han permanecido en la región muchos años, también la integración centroamericana y luego le hemos dedicado, como han visto en los seminarios, un cierto espacio a la integración, ¿no? Al análisis específico de la integración, teniendo en cuenta el tremendo atasco institucional que tiene. Bueno, y no me quiero extender más. Este año tenemos la intención aunque siempre que convocamos seminarios invitamos a 3 ponentes y luego no tenemos mucho tiempo para el coloquio, este año queremos hacer el esfuerzo de que el coloquio con todos ustedes, que son todos potenciales ponentes, podríamos hacer distintas combinaciones entre los que estamos aquí para debatir. Queremos potenciar el coloquio y luego poner al servicio de ustedes, nos lo cruzábamos en correos con Alberto, la red, ¿no? Es una red extremadamente valiosa que quizás puede llegar más lejos que a estos seminarios a los que les convocamos. Bueno, y no digo más para no extenderme, no robar más tiempo al debate. Voy a pasar la palabra ahora a Jorge Mario Martínez, que junto a Elaine White, la propia Marisa Ramos, Alex Segovia y Elaine White,
nos ayudan en el diseño de estos seminarios y también en la elaboración de conclusiones. Jorge Mario, ya saben que es director del equipo de Industria y Comercio Internacional de CEPAL, es doctor en CEPAL México, es doctor en Ciencias Económicas, es una habitual, es una voz clave en estos debates sobre el desarrollo regional de Centroamérica y también de la integración regional. Y gracias, Jorge Mario, gracias a los ponentes. Ahora se lo va a decir Jorge Mario con más énfasis. Gracias a todos por acompañarnos. Jorge Mario, te dejo la sala en tus manos. Gracias, Pedro, y muchas gracias, Vicente. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estemos. Para mí es un gusto, en realidad, y Pedro y Vicente, si algo podemos señalar ya como un éxito de esto, por lo menos así lo siento yo, es este sentimiento de red, de comunidad intelectual, de reflexión política que ustedes han logrado. Y yo creo que eso es un éxito ya de estos seminarios. Yo tengo, la verdad es que es un gusto de moderar este diálogo em, y un diálogo, por ser el primero de esta segunda ronda, enfocado en los desafíos y respuestas a la crisis en Centroamérica, para un año 2022, pues marcado por un lado lo que desearíamos que fuera una recuperación de la pandemia, aún no sabemos si ha terminado exactamente, pero ojalá sea una recuperación, también marcado por este peso de las acciones geoestratégicas de los principales actores globales. ¿Y qué significa eso para los pequeños países que no somos actores globales, pero que estamos insertados en esas tensiones? Y bueno, y marcado por los propios conflictos internos de la región centroamericana, muchos de ellos económicos, digamos, tenemos una deuda muy seria de desarrollo económico y social, y también conflictos políticos, digamos, tenemos una deuda democrática creciente en la región. Y para eso tenemos tres expertos, Marisa Ramos, Juliana Martínez y Alex Segovia. Y voy a, sin más, a darle la palabra para empezar. Quisiera, por una cuestión de forma, indicarles que sí, tenemos 1 hora y 30 para el día de hoy. Yo esperaría que cada participante haga su presentación en 15 minutos. Voy a intentar ser estricto, no excesivamente, pero pedirles que sí, que nos concentremos en 15 minutos, con miras a dejar al final espacio para un diálogo o un coloquio, como decía Pedro, porque la verdad es que esta red lo merece, si tener oportunidad de escuchar a los presentadores y luego dialogar con ellos. Como primera participante en esta mesa tenemos a Marisa Ramos, que es profesora titular de Ciencia Política y de Administración en la Universidad Complutense. Actualmente es asesora en temas de cooperación y desarrollo del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación de esa universidad. También es codirectora del máster de título propio de Cooperación Internacional y Políticas Públicas. Como vemos, es una gran experta en temas de cooperación y ha trabajado e investigado mucho en temas de políticas e instituciones públicas en América Latina y en los temas de gobernanza democrática y políticas de desarrollo. Por lo tanto, nos puede echar una luz y estoy seguro que nos va a dar una serie de ideas estimulantes sobre el tema en Centroamérica. Tiene también trabajo en instituciones públicas, viendo temas como, por ejemplo, ha sido responsable del programa de gobernabilidad democrática de América Latina en la ESID. Podría seguir, pero sin más, Marisa, te paso la palabra. Bueno, pues buenos días a casi todos, buenas tardes a algunos, los que estáis a este lado, y un gusto saludar y muchas gracias por la confianza que supone que me deis la palabra en este evento rodeado de gente que conoce también la región para tratar de plantear alguna cosa que sea medianamente pues estimulante para el debate, que creo que es de lo que se trata, ¿no? Es decir, me parece un tanto temerario por mi parte empezar a hablar del tema de crisis de la democracia en la región, porque todos seguramente me van a poder señalar con mucho más rigor lo que yo pueda decir, pero bueno,
lo que me parece importante es simplemente marcar algunas dimensiones de esa crisis, que creo que ahí podemos empezar sin cuestionar, que hablamos de crisis de la democracia, y situar y contextualizarla. Es decir, contextualizarla quizá un poco históricamente, creo que es conveniente, pero sobre todo a nivel regional y global, porque creo que ese es el marco que también, el encaje que necesitamos hacer, ¿no? Decía que creo que estamos todos de acuerdo en que estamos en una situación de crisis de democracia en la región, evidentemente que afecta de manera absolutamente distinta a unos países y a otros de Centroamérica, ¿no? Simplemente por tomar en cuenta el índice de democracia de Economist, de lo último que ha salido apenas hace un mes, pues nos califica un país como autoritario, Nicaragua, 3 países de carácter híbrido, El Salvador, Honduras y Guatemala, una democracia plena, Costa Rica, y un país, una democracia defectuosa, el caso de Panamá. Con ese punto en común, podríamos decir, voy a empezar por marcar un poco cuáles serían los principales rasgos, ¿no?, de esa crisis. Y para eso voy a presentar simplemente una foto, 4 fotos, mejor dicho, no sé si lo ven. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí. Se ve un Sí, sí. poco estrecho, no sé si lo puedes Sí, maximizar. así lo vemos mejor, ¿no? Muy bien, Bueno, muy bien. son 4 fotos que conocen todos ustedes muy bien, no hace falta casi ni ponerle título, pero que de alguna manera nos marcan los cuatro dimensiones de la crisis de la democracia en la región que son especialmente elocuentes, ¿no? Bueno, la primera, como todos recordarán, es la famosa intervención del Lester Alemán, del estudiante en mayo de 2018 ante la pareja Ortega Murillo, y con la secuela de la detención el pasado mes de julio, ¿no? Es decir, que de alguna manera nos marca la dimensión de la represión política, del impacto en libertades, fundamental, el impacto en derechos, pero también nos marca, digamos, un rasgo que es especialmente elocuente, ¿no? El rasgo de la sociedad civil y de una sociedad civil especialmente en el que marca la juventud como elemento no solamente en la región, sino en toda la región latinoamericana, como un elemento distintivo de digamos, de una protesta social que tiene unos rasgos muy distintos a los de épocas pasadas. Una segunda foto, como por tanto sería un poco la dimensión, digamos, del el deterioro de la democracia, no solo en Nicaragua, también en otros países, en términos de libertades y en términos de derechos, ¿no? Una segunda foto también la reconocen, es una foto muy, la verdad que daría para estar toda la tarde casi comentándola, ¿no? Es la detención del ya expresidente Juan Orlando Hernández de Honduras, a los 3 días de dejar el mandato y para ser procesado en Estados Unidos, lo cual pone de manifiesto, por una parte, el impacto, digamos, la instrumentalización, aunque asumamos la presunción de inocencia, digamos, la instrumentalización del aparato estatal por parte de élites políticas, etcétera, pero pone de manifiesto también un elemento que me parece clave, que es el tema de el Poder Judicial, la judicialización de la política, y aquí el rasgo que me parece más elocuente es que en ningún momento se ha planteado no extraditarle a Estados Unidos, es decir, asumiendo, por tanto, que el Poder Judicial de Honduras no es un poder en el que se pueda confiar para este proceso. Tiene muchos matices esto, tiene muchas derivadas de análisis, pero me interesa marcar esa dimensión de un rasgo muy secular de las democracias, sobre todo de algunos países, obviamente no podemos generalizar, pero que sería esta instrumentalización del aparato estatal y específicamente en lo que se refiere al aparato judicial y a la corrupción, etcétera. Aquí luego podríamos abundar. La tercera foto también la conocen,
pues es la de, nos pone la dimensión de los liderazgos, ¿no? Los liderazgos, sobre todo un liderazgo disruptivo, un liderazgo que desprecia las formas democráticas, la del presidente Nayib Bukele, y que es, digamos, un prototipo de un modelo de polarización política, de un modelo global de desprecio a la forma democrática y de, si lo decimos muy rápidamente en aras de la economía, de priorizar los resultados económicos, por decirlo así, o el modelo económico sobre la democracia, ¿no? Es decir, en este debate viejuno sobre estas dos, poner ese contraste, ¿no? Y la tercera foto, perdón, la cuarta foto también la conocen, es la firma del acuerdo entre los 3 países digamos, que quedan al margen de ese grupo más complejo, ¿no? Más, que según el índice de la democracia tienen mayores problemas, que serían Costa Rica, Panamá y República Dominicana, y con una alianza por la democracia, que es una alianza que en definitiva utiliza el tema democrático, no lo digo en términos necesariamente peyorativos, sino que el tema democracia se convierte en un issue que divide, en una línea de división y que, por tanto, fractura en sí mismo el tema de la integración regional, ¿no? Es decir, de nuevo la democracia como un elemento de división, como un elemento de fractura, ¿no? Claro, como decía, esto lo que nos lleva es la necesidad de abordar el tema del contexto, ¿no? Es el contexto en el que esta situación política se lleva a cabo. Como ustedes saben mucho mejor que yo, la perspectiva histórica no la podemos perder de vista, no podemos perder de vista que la democracia, sobre todo en los países más que están en problemas, para decirlo rápidamente, es una democracia, es la excepción. Es decir, estamos hablando de un régimen que se implanta y se desarrolla a partir de los años 80-90, después del proceso de paz, etcétera, con como diríamos, siguiendo a nuestro querido y añorado Edelberto, ¿no? Una democracia promovida desde arriba, con una influencia importante también de externa, y en el que evidentemente surge a partir de un proceso de conflicto armado y por tanto de movilización extrema a nivel social. Circunstancias que lógicamente han cambiado de manera radical, ¿no? Y volveré luego a eso en términos de tanto, sobre todo en la variable también internacional, ¿no? Pero también en ese elemento. Y en un modelo de democracia, y eso también lo conocemos bien, que en esa perspectiva histórica, desde los años 80-90, ha sido una democracia anudada a un modelo de Estado débil, por tanto, con digamos, unas instituciones estatales copadas, capturadas, instrumentalizadas o influidas, si queremos, en exceso por unas élites políticas que digamos, en determinado momento encuentran que pueden quitarse la careta, por decirlo rápidamente, ¿no? Es decir, que pueden, por tanto, pasar a otro esquema. Por tanto, el mensaje sería la democracia en estos países, en Centroamérica, en perspectiva histórica, es la excepción y digamos, es una excepción de unas décadas que ahora nos llevan a unas circunstancias muy distintas. El otro contexto es el contexto regional y global, si queremos decirlo así. Como todos sabrán, el modelo democrático está en crisis es un elemento en el que hay consenso en torno, si seguimos los principales informes, estudios y análisis que se vienen realizando, ¿no? Y si nos fijamos en una serie de elementos que así nos lo plantean, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Freedom House, que vemos aquí las tendencias, lo que nos dice es, pues en rojo, anaranjado, etcétera, son los países que han ido hacia atrás en términos de libertades, ¿no? Como ven,
pues tenemos unos cuantos, ¿no? Es decir, ese por citar alguno, ¿no? En color grisáceo los que se quedan más o menos, pero según los estudios de Varieties of Democracy que se elabora en la Universidad de Yale y demás, tenemos también que el estado de democracia liberal está, digamos, en los colores que tienden a rojo, no a violetas, pues ha crecido o está inserto en bastantes países, incluidos algunos europeos y desde luego bastantes latinoamericanos, ¿no? Es decir, por señalar algunos. Por decir también, según el The Economist que antes le mencionaba, ¿no? Es decir, tenemos democracias plenas en bastantes sitios, pero tenemos una generalización de regímenes híbridos entre los cuales se sitúan varios latinoamericanos y de nuevo también alguno europeo importantes, ¿no? Es decir, que por tanto podríamos seguir aquí en el latinobarómetro, si nos situamos solo en el ámbito latinoamericano, pues vemos que el rasgo más relevante, y así lo señala el último informe, es que lo que ha subido es la indiferencia, claramente. También ha bajado de manera importante el porcentaje de ciudadanos que piensan que la democracia es preferible a cualquier sistema, pero sobre todo aumenta la indiferencia frente a las formas democráticas. Y bueno, pues este sería el indicador de libertades civiles, que países que registraron declives en libertades civiles, donde ven que en América Latina pues hay un número importante. ¿Qué nos dice todo esto? En definitiva, pues es lo que ya señalaba. Es decir, parece que efectivamente hay un deterioro a nivel democrático, que hay más retrocesos que avances en el ámbito democrático, que aumentan los regímenes híbridos y estos además se deterioran, que hay ejemplos suficientes de líderes políticos que son elegidos democráticamente, pero que luego evolucionan hacia prácticas autoritarias, y que eso va acompañado además de una polarización creciente y una presencia cada vez mayor de líderes, de fenómenos que podríamos decir populistas, ¿no? Por decirlo también muy rápido. Aún así, el sistema se mantiene, hay otros indicadores, el tema de las protestas como una muestra, digamos, también de actividad democrática, pero el balance en general, podríamos decir que la democracia ha perdido un valor per se, como diría algunos autores, es decir, el valor intrínseco del modelo democrático se ha perdido y en este contexto, digamos, del impacto de fenómenos globales, la reacción frente a esos procesos, la localización, el contraste el tema de democracia y resultados, sobre todo vinculado a pobreza y sobre todo a desigualdad, está poniendo en el foco en la idea de cada vez existen más actores, más líderes que defienden para que un sistema al que le hemos, digamos, dado oportunidades, pero no ha ofrecido resultados. De este contraste simplón entre formas democráticas con resultados o sin resultados. Digo simplón no porque sea simple el tema, sino porque requiere mucho más sofisticación que la que se está llevando a la arena política, ¿no? En ese sentido me refiero. Consecuentemente, en los países centroamericanos, este contexto está impactando, dados esas condiciones previas de debilidad estructural y de excepcionalidad del modelo democrático, en el sentido de, como decía antes, líderes y élites que se quitan la careta, que instrumentalizan al extremo sobre todo aparato estatal, pero sobre todo el aparato judicial, hasta el punto de convertirlo en la vía de hacer política o la vía de ejercer ese control, y carentes además de los dos instrumentos, sobre todo de uno, que es el que marcó, digamos, el proceso democrático del 80 y 90, ¿no? Que es el tema, digamos, de las movilizaciones sociales. Es decir, estamos en un contexto en el que los ciudadanos han elegido la salida más que la voz,
y en el que la presión internacional no actúa. Es decir, no hay una presión internacional, no hay un compromiso, una apuesta por el valor que sí se dio en otras circunstancias y que a pesar de que se apuntan algunos gestos importantes en estos momentos, la famosa cumbre de la democracia de Biden, digamos algunos gestos que se están planteando, no parece que estén poniendo en el foco suficientemente a la región centroamericana como parte de sus inquietudes. Lo dejaría aquí, no sé si para no tomar más tiempo y retomar si acaso en el debate. Excelente, Marisa. No, pues tu manejo del tiempo fue brillante, estamos justos a tiempo. Y bueno, y nos planteas un enfoque muy interesante desde la crisis democrática regional, desde lo local, digamos así, desde lo que es Centroamérica y su propia crisis, y el impacto de lo que está sucediendo globalmente en la región, que no es, ciertamente no es ajena a todo lo que está pasando. Seguidamente vamos a darle la palabra a Juliana Martínez. Juliana es académica de la Universidad de Costa Rica, trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos y en el Instituto de Investigaciones Sociales de esa universidad. Y se dedica especialmente al análisis comparado de políticas sociales y sus procesos de formación e implicaciones para la desigualdad en América Latina. Actualmente es investigadora vamos a ver si lo digo bien, del Georg Forster de la Fundación Humboldt en Alemania, que reconoce las trayectorias trayectorias destacadas de investigación en el sur global. También es coeditora de la revista Social Politics. Sin más, Juliana, el micrófono es tuyo. Bueno, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Agradezco a Pedro la invitación. Me encantó la posibilidad de poder volver a escucharnos y a intercambiar ideas en torno a nuestros intereses comunes sobre Centroamérica. Pues me toca abordar el nudo que tiene que ver con equidad social, uno de los ejes identificados en la primera vuelta de estas conversaciones. Entonces, lo que voy a hacer es compartir con ustedes algunas ideas que venimos trabajando con Diego Sánchez Sancochea, con quien estamos llevando a cabo investigación en torno a las respuestas que dio Centroamérica a la pandemia producto de del COVID-19 y en torno a si estas respuestas crean o no oportunidades de mediano y largo plazo. Algunas de estas ideas las hemos publicado recientemente por parte de Fundación Carolina, Agenda Pública, ANRITS. Entonces, ubiquémonos en junio del 2020. Pensemos que, bueno, en ese momento el mundo vive la pandemia provocada por COVID-19 desde marzo. Estamos frente a pérdidas de empleo, de hambre, de incertidumbre. Y en ese contexto, organizaciones de la sociedad civil guatemalteca, aquí está Juan Alberto, un protagonista de muchos de estos procesos, debaten la conveniencia de crear un ingreso básico ciudadano en Guatemala. Lejos de plantearlo en abstracto, estas organizaciones vinculan la conversación a un instrumento de política muy concreto que está implementando el gobierno de Alejandro Giammattei, y es el Bono Familia, el programa de transferencias monetarias que se ha creado para enfrentar la pandemia. Más allá de Guatemala, si un programa social contó con apoyo generalizado por parte de gobiernos y de la sociedad civil durante la primera mitad del 2020, fueron precisamente transferencias monetarias que garantizaran necesidades básicas. En América Central, en Costa Rica, pero también en El Salvador y en Guatemala, se pusieron en marcha medidas que fueron notables en cuanto a la rapidez de su ejecución, a la justificación de por qué la gente debía recibir estos beneficios y al esfuerzo fiscal requerido en contextos generalmente muy pocos dados a la generosidad en materia de inversión social. Pensemos que Guatemala invierte en toda su política social un 6% del Producto Interno Bruto, solo un 6%, es menos de lo que Costa Rica destina en salud, mientras que El Salvador destina un 15%, en contrapunto al 24% del PIB que destina Costa Rica. Entonces, este tipo de medidas fueron muy buenas noticias en una región que desesperadamente necesita algunas buenas noticias. América Latina en general y Centroamérica en particular, como ustedes bien saben, tienen déficits de inclusión social muy importantes, y quiero decir que esto aplica también a Costa Rica, cuyo sistema de protección social deja en buena medida por fuera
a la población que trabaja de manera informal, que es hoy el 46% de toda la población económicamente activa. Quiero subrayar este dato porque las narrativas sobre Costa Rica con frecuencia están hablándonos de una Costa Rica que fue, pero que no necesariamente es. Estamos hablando de que Costa Rica está muy cerca de los niveles de informalidad de otros países centroamericanos, aunque por supuesto por debajo del 65% de informalidad guatemalteca. No fue precisamente a partir de medidas como estas que la pandemia provocada por COVID-19 instaló la idea de la crisis como oportunidad en el debate de política pública en general y de política social dirigida a generar mejores condiciones de equidad social en particular. Estos llamados apelaron en general a influir mediante una nueva narrativa. Bueno, aquí está Alex también, que lideró esta conversación en el 2020 en torno a nuevas narrativas, acerca de la necesidad y la deseabilidad de una mayor y mejor protección social. Por ejemplo, Ian Goldin desde la Universidad de Oxford decía hace nada, en un libro que acaba de salir, COVID-19 ha creado un momento crucial. Al aprovechar este momento histórico, podemos cambiar el rumbo para dar forma a nuestro destino individual y colectivo, y al hacerlo rescataremos a la humanidad de la catástrofe y crearemos un mundo mejor. Esta visión optimista fue compartida por personalidades de la política y de la academia en todo el mundo, y Centroamérica no fue la excepción a esta idea de reconstruir mejor. Bueno, lo vemos en Alicia Bárcena, que nos ha ayudado tanto a tener un poco de esperanza en torno a esta crisis que venimos viviendo. Y bueno, en el caso de Centroamérica, tomemos por ejemplo el caso de Guatemala. En el 2019 había 6 de cada 10 personas viviendo en condiciones de pobreza y 6,5 en la informalidad. Allí el gobierno respondió a la llegada del COVID-19 confinando a toda la población, pero también introduciendo este programa de transferencias monetarias temporal, el Bono Familia. Este programa, que se adoptó muy rápidamente, mostró una capacidad estatal increíble. O sea, se ejecutaron pronto la totalidad de los recursos, algo que es muy poco frecuente en Guatemala, y se prestó apoyo a millones de personas que hasta entonces habían estado prácticamente olvidadas. Como nos lo decía Jonathan Mencos en una entrevista, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, lo cito: un Estado que se supone no tiene capacidades ni para ejecutar lo cotidiano, logró ejecutar un programa que llegó a más de 2 millones de familias, cierro comillas. Más precisamente 2,2 millones de familias. Medidas ambiciosas en materia social estuvieron de repente al alcance de la mano, y de una narrativa dominante fuertemente antiestatal, se pasó a apoyar una intervención estatal bastante ambiciosa, financiada con recursos extraordinarios del Banco Central, del Banco de Guatemala. También en otros países, bueno, en el caso de Costa Rica y en el caso de El Salvador, el bono proteger y la llamada transferencia de los $300 respectivamente llegaron al 13% de la población, 700.000 personas en el caso de Costa Rica, y 19%, de acuerdo a las estadísticas oficiales no necesariamente confiables, en el caso de El Salvador, más de 1 millón de personas. Aunque claramente insuficientes para hacer frente a la crisis que afectó a millones de personas, que dependían del trabajo informal, la cobertura fue significativa si se compara con cualquier otra cosa que se haya hecho en materia social en la región antes de la pandemia, en términos de la escala y en términos también de la suficiencia de cada una de las transferencias. Aquí hubo una oportunidad enorme, y fue la de alcanzar a una población que en tiempos normales, de todas maneras, enfrenta una frágil o nula protección social. Por ejemplo, en Costa Rica, ese 46% de población informal que trabaja en la informalidad no tiene la formalidad para estar asegurada de manera contributiva, ni la pobreza necesariamente para estar bajo la red de protección social no contributiva. Y por lo tanto es una población que necesita de nuevas formas de protección social con o sin pandemia. Estas personas representaron 6 de cada 10 bonos proteger que se dieron en Costa Rica, fueron a este tipo de personas que en tiempos normales no se considera necesitaba algo diferente de lo que el Estado ya venía haciendo. Entonces, sin duda, en la medida en que atendieron necesidades de protección social presentes, mucho más allá del shock socioeconómico creado por la pandemia, estos programas podrían convertirse o podrían haberse convertido en puntos de partida para introducir reformas redistributivas de más calado, como las que las organizaciones de sociedad civil guatemalteca demandaban en el 2020, en junio, cuando hablaban de un ingreso básico ciudadano. Lamentablemente esto no ha sido así, pero quiero subrayar de que no ha sido así no quiere decir que es lo mismo que nunca hubiera ocurrido. Son cosas totalmente distintas.
Entonces, la ventana de oportunidad se cerró pronto a medida que se intensificaba el llamado a la austeridad, algo que en Europa ha ocurrido de manera completamente diferente. Igual en Estados Unidos. Y ese llamado a la austeridad se ha acentuado muy fuertemente en toda América Latina, pero en Centroamérica también. El discurso sobre la austeridad se apoya en dos argumentos que juntos tienden a volverla una narrativa atrápalo todo en este momento. Y una narrativa que no se restringe al conservadurismo político. Quiero subrayar esto también. Argumentan algunos que no hay dinero suficiente para financiar nuevos programas y que si no se anda con cuidado se pondrá en peligro la estabilidad macroeconómica. Otros mantienen que es necesario reducir el gasto público porque de todas maneras la intervención estatal es por definición ineficiente o es corrupta y es capturada por intereses particulares muy rápidamente y por lo tanto no vale la pena. Entonces, en ambos contextos hay una gran... se es reacio a aumentar impuestos progresivos, se considera incluso con frecuencia hasta peligroso. El poder de la austeridad para cerrar la ventana de oportunidad creada por la pandemia ha sido particularmente evidente en el caso de Costa Rica. Como nos lo señaló un jerarca del propio gobierno, muy rápido, y cito comillas, se instaló la narrativa de que para responder a la pandemia el gobierno debía recortar su gasto, recortar y recortar, cierro comillas. De hecho, el propio presidente del Banco Central nos decía que si el incremento, si hubo un incremento del déficit, no fue por medidas contracíclicas, no hubo en Costa Rica medidas contracíclicas durante el 2020. El incremento del déficit fue por la contracción de la recaudación pública. La necesidad imperiosa de promover recortes prevaleció sobre la oportunidad de expandir la acción estatal. Y todos los actores del gobierno que entrevistamos coincidieron en la idea de que el país carecía de espacio fiscal y que crear nuevos impuestos hubiera sido inviable o contraproducente. Y aquí anoto que sistemáticamente en este planteo el discurso fiscal se superpone, el espacio fiscal se superpone al espacio tributario como si fueran lo mismo. La idea de que el Estado es ineficiente también influyó muy pronto en las conversaciones en Costa Rica. Esa retórica que ya antes de la pandemia promovían líderes del sector privado y muchos políticos se vio abonada por instituciones del propio Estado. Por ejemplo, la Contraloría General de la República fue muy crítica de la implementación del bono proteger, argumentando niveles de filtración altos que hasta ahora no han sido documentados por ningún estudio académico independiente, que sitúa las filtraciones, es decir, el haber llegado a personas que no debieron recibir el bono, en un nivel de 8%, muy por debajo de programas históricos que pueden llegar al 30%. Además, llamativamente, la Contraloría General de la República desconoció la impresionante rapidez en la implementación del programa, su exitosa capacidad de llegar a gente muy necesitada y una cosa a subrayar en Costa Rica respecto a otros países de la región, la transparencia respecto a cada una de las personas que se beneficiaron de esta protección social. Bueno, este discurso sobre la austeridad se encuentra también en otros países, pero quería ponerles como ejemplo en el caso de Costa Rica, porque muy fácilmente en el caso de Costa Rica se atribuye este planteo a una oposición política que no estaba interesada en que el gobierno se viera bien. El presidente Carlos Alvarado había pasado de 19% de apoyo en noviembre del 2019, había subido 57 puntos porcentuales hasta superar el 70% en el 1 de mayo del 2020 y por lo tanto no había demasiado interés en un bono, en una transferencia monetaria que le hacía muy bien al prestigio del gobierno. Sin embargo, quiero subrayar que el propio Partido de Acción Ciudadana, el partido del gobierno, en el marco de una coalición más amplia con el que Carlos Alvarado llegó a la presidencia en segunda vuelta, también compartió la idea de que en realidad el espacio fiscal en Costa Rica estaba cerrado para hacer más cosas, y lo encontramos en múltiples testimonios y planteos de diputados y diputadas de Acción Ciudadana en el Congreso. En general había esta narrativa de que el problema era un problema, había que tener liquidez para atender a las personas afectadas por pérdida de ingresos, se vinculaba el problema social y fiscal, pero la solución que se encontraban eran recortes en otros gastos corrientes. Algunos lo veían como permanente y otros como temporario. En eso había diferentes matices en el gobierno, distintas posturas. El sector económico quería reducciones permanentes en el gasto público social y el sector social tendía a verlo más como transitorio. Mientras tanto, pero en general nunca se colocó la idea del espacio fiscal como una variable.
En la oposición se pensaba que el villano era el propio gobierno, o sea, el periodo de unidad nacional duró bastante poco y enseguida se atribuyó el problema a un gobierno que no se socava la faja como se debía socar, y la solución era entonces lograr una suficiente reducción del gasto público. Con esto les digo que en junio en Costa Rica lo que se estaba discutiendo era una reforma estructural del Estado como condición para financiar con suficiencia el bono proteger. Vean la locura de que estamos hablando, de que con un 24% de desempleo, había pasado del 12% del desempleo en marzo al 24% en junio, en Costa Rica, el vestidito de dominguear en materia de política social en Centroamérica, estábamos discutiendo y condicionando la inversión social a una reforma estructural del Estado. Bueno, de hecho, la única narrativa que estaba fuera de esto estaba representada en un diputado de izquierda y en una diputada de Acción Ciudadana que plantearon proyectos de ley donde consideraban que el espacio fiscal, perdón, que el espacio tributario era una variable a partir de impuestos progresivos que podían durar un tiempo mientras duraba la pandemia y podían darle mayor oxígeno de recursos al gobierno. Fue una narrativa absolutamente marginal que ni siquiera pasó a comisión, entró y salió muy rápidamente, no tuvo ninguna chance. El poder de esta narrativa de austeridad fue muy evidente también en Guatemala, a donde en realidad el espacio fiscal es muy grande en comparación a cualquier otro país de la región. Allí el gobierno volvió rápidamente a la idea de que lo importante era recuperar la economía y que para ello había que tener mucho cuidado con la expansión excesiva del Estado, aunque su gasto social fuera uno de los menores de América Latina, como antes mencioné. Se buscó proteger la estabilidad por encima de todo, y ahí lo que nos decían algunos jerarcas era que lo importante era proteger la carretera por la que anda la economía, porque el riesgo era perder esa carretera. Además, lamentablemente, lo que pasó en Guatemala fue que el pésimo manejo de la compra de vacunas echó por tierra esta incipiente legitimidad de un Estado capaz de redistribuir que se había generado durante el 2020. O sea, para mediados del 2021, el gobierno había perdido todo el capital que había logrado de un sector de la población que pensaba que el Estado podía hacer algo bien por una vez, que no tuviera que ver con corrupción e intereses particulares. Entonces, si estamos de acuerdo en que la necesidad de política social inclusiva es urgente en América Latina y también en Centroamérica, para revertir, y si estamos de acuerdo en que si no lo hacemos de la mano de estrategias laborales y productivas de una manera rápida, esta pérdida de una década en términos de desarrollo humano, pobreza y desigualdad se va a continuar ampliando y vamos a ver regresiones muy difíciles de desandar en las próximas décadas, si estamos de acuerdo en eso, entonces necesitamos tomar algo de lo aprendido para hacer frente a la pandemia y ponerlo al servicio de la reconstrucción de la política social para adelante, ¿no? Ahora, como lo dice el politólogo Nicolás Jakob, lamentablemente la narrativa de austeridad, que es tan dañina para poder hacer eso, para poder conversar objetivamente de cuáles son las opciones que los países tienen para poder financiar esto, no es un patrimonio exclusivo del pensamiento conservador, y entonces en este momento es un velo que casi impide discutir escenarios científicamente razonables, políticamente viables de cosas para hacer. Entonces, resulta difícil imaginar el cambio de rumbo con el que sueñan Jan Goldin, Alicia Bárcena y muchos otros actores fundamentales en esto, en la región, si no redefinimos esta narrativa. Quiero decirlo porque seguramente muchas personas, muchos de ustedes están pensando que parte del problema es que Costa Rica objetivamente tiene un problema fiscal muy serio y que entonces las personas que argumentan por la austeridad pues no tienen más remedio que argumentarlo. Les quiero decir que en el 2020 Costa Rica tenía una deuda pública del 56.5% y un déficit fiscal del 6%. Al mismo tiempo, datos de la CEPAL indicaban que su nivel de impuestos respecto al PIB era de 21%, incluyendo cotizaciones a la seguridad social, 21%, y era de solo 14% del PIB, producto de impuestos directos e indirectos. O sea, Costa Rica tiene de impuestos directos solo el 7% del PIB, 2%, 2 puntos porcentuales menos que Uruguay, por ejemplo, que es un país a todas luces comparables, y en este momento la misma carga fiscal que El Salvador, que es un país que gasta 8 puntos porcentuales menos solo en política social que la que invierte Costa Rica. Entonces esto es una locura insostenible, pero el espacio tributario, los datos que nos da el espacio tributario sugieren que es mucho más grande que el que se da a entender cuando la conversación sobre el espacio tributario se superpone a la conversación sobre el espacio fiscal como si fueran la misma cosa.
Entonces, bueno, para poder, además, digamos que este proceso de revisitar este tema del espacio tributario es imperativo para poder hacer nada, superar la conversación de la austeridad como narrativa atrópalo todo, es imprescindible. Y por supuesto, ello implica actores que movilicen esta conversación, ¿no? Requiere de un mayor protagonismo de actores estatales y sociales que durante el 2020 en varios de los países vimos como mucho protagonismo y con mucha beligerancia, pero que rápidamente perdieron protagonismo cuando se fue restableciendo el business as usual en la conversación. Entonces termino diciendo, es claro que Centroamérica necesita contar con mejor y más política social inclusiva, en cuenta Costa Rica. La pandemia mostró que se puede hacer muchísimo más en la dirección correcta, quiere decir que las capacidades estatales se pueden crear as we go y que no es una condición una precondición para realmente hacer las cosas que se deben hacer. Anoto además que, como nos muestra la experiencia de Costa Rica de los años 50 y 60, cuando Costa Rica luchaba para consolidarse como democracia, consolidaba también su Estado social. La democracia no es siempre, según la literatura nos lo muestra, una precondición para tener redistribución en materia social. Más bien, muchas veces la redistribución en materia social es un motor de la democratización. Entonces, ojo al gol, como decimos en Uruguay, con cuál es la relación causal que tenemos en mente cuando discutimos la relación entre equidad social, inversión social y democracia. Y por último, bueno, enfrentamos un problema muy serio de narrativas y de actores que disputen esa narrativa, no solo en materia de modelo de desarrollo, como lo va a conversar ahora Alex, en general, no solo del modelo de desarrollo como tal, sino de medidas redistributivas muy específicas que son como la punta de una madeja que hay que desanudar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. No, súper interesante este vínculo entre diseño, propuestas de política social, la evolución y fortalecimiento de una democracia y el rol de la política fiscal, ¿verdad? Y la narrativa que se ha creado alrededor de todo esto. Sí, yo, digamos, como cepalino y haciendo honor a Alicia Bárcena, creo que la crisis fue y sigue siendo una oportunidad para reconstruir mejor. O sea, hay cosas que se pueden hacer mejor y las crisis siempre abren necesidades y obligan a tomar decisiones que bien, bien asumidas se pueden hacer las cosas mejor. Muchas gracias, Juliana. Y vamos a pasar la palabra ahora a Alex Segovia. Como saben, Alex es economista salvadoreño, consultor y asesor internacional en temas económicos y sociales. Actualmente es investigador visitante de la Universidad de Andalucía. Voy a hacer un paréntesis, yo también fui investigador visitante de la Universidad Loyola y me parece extraordinario este espacio que la universidad ha abierto para los que podemos o queremos y tenemos la oportunidad de hacer alguna investigación de visita en esa universidad. Alex posee un doctorado de Economía en la Universidad de Londres y una maestría en Políticas Públicas de América Latina en la Universidad de Oxford. Y estudió su licenciatura de Economía en la UCA en El Salvador. Tiene una vasta experiencia en diseño e implementación de políticas públicas y en programas de reparación para víctimas de conflictos armados. Una gran lista de temas que he investigado, pero voy a subrayar algunos. Temas de estudio y publicaciones en temas de conflictos armados y transiciones postbélicas en América Latina, cambio estructural y modelos económicos en El Salvador y Centroamérica, élites y estructura de poder en Centroamérica, tipos de capitalismo, como digo, y muchos puntos más, pero voy a subrayar el último libro que presentó el año pasado, de hecho, en la CEPAL, que se titula El gran fracaso, 150 años de capitalismo ineficiente, concentrador y excluyente en Centroamérica. Entonces, sin más, Alex, te paso el micrófono. Hola, gracias. Buenos días a todos y todas. Vamos a ver, la intervención la voy a hacer en base a justamente a lo que se le daba Jorge Mario al último libro que he hecho, pero también a un informe de consultoría que hice para CEPAL en el último semestre, que era analizar la relación entre modelos económicos y capitalismo en Centroamérica. En ese sentido, por eso el título de la charla de ahora, yo no le sugería a Pedro y a los demás colegas que en mi caso yo no quería ponerle crisis
del modelo económico, sino que es más bien los límites del modelo, que me parece que es más importante, porque creo que ya es tiempo que por lo menos a nivel académico comencemos a distinguir entre manifestaciones de crisis económica y crisis de modelos económicos. Yo creo que sobre todo ahora en la coyuntura de Centroamérica, donde el impacto de la pandemia y ahora que estamos viendo el impacto internacional de la crisis de Ucrania, está teniendo unos efectos importantes en la economía, pero no necesariamente eso lleva a una crisis del modelo. Y esto me lleva al siguiente punto, a definir un poco rápidamente qué entiendo por modelo económico. Generalmente esto hay muchísimas definiciones, ¿no? Muchísimo debate y conflicto sobre ese tema. Pero yo quiero utilizar acá, porque modelo económico como sinónimo del concepto que está utilizando CEPAL últimamente, que es el de régimen de acumulación. Es decir, modelo económico como un régimen económico basado en una determinada forma de acumulación de capital, en una determinada forma de distribución del excedente y uso del excedente, en una determinada forma de inserción internacional y, lo que es más importante, o igual de importante, en una determinada forma de balance de poder entre élites económicas nacionales e internacionales y entre élites y el Estado y los sectores laborales. Es decir, para futuros debates de seguro estoy utilizando un modelo, el concepto mucho más amplio que el concepto aquel tradicional que dice que desde los 90 en América Latina se está implementando un modelo económico basado en las reformas neoliberales y basado en la apertura a mercados externos. En realidad, en mi opinión, eso es muy restringido, pero bueno, quería aclararlo porque para las cosas que voy a decir a continuación, en ese sentido, vamos a ver, si se quiere hablar de límites del modelo, yo creo, como todos nosotros sabemos, hemos escrito, la mayoría de los que estamos acá, Centroamérica entró a una especie de optimismo desbordado en los 90, por lo menos en la parte económica y en la parte política, donde la apertura democrática que ya se ha mencionado fue acompañada de un crecimiento económico realmente notable, de estabilidad macroeconómica, de reducción de pobreza, de reducción de desigualdad inclusive, con excepciones notables como Costa Rica, pero en general hasta antes de la crisis de 2008-2009, en Centroamérica, inclusive organismos se respiraba un optimismo de que en Centroamérica por fin se había logrado conciliar desarrollo económico y social con democracia. Y bueno, de ahí, obviamente, este discurso, esta narrativa, reforzaba la idea de que el modelo económico que se estaba implementando era el adecuado, basado en la empresa privada, basado en la apertura, etcétera, etcétera, basada en nuevos patrones de acumulación, los servicios, el comercio, etcétera, etcétera. Sabemos que esa narrativa comenzó a cuestionarse antes de la pandemia, que este es el otro elemento importante, ¿no? O sea, la crisis económica y los límites del modelo económico centroamericano comenzaron a mostrarse, yo diría que 5 o 4 años antes de la pandemia, ¿no? Y obviamente que tiene que ver después de la crisis de 2008-2009, que se tradujo en una recesión en algunos países, desaceleramiento en otros de la economía, aumentos de pobreza, aumentos de desigualdad, y esto iba acompañado de un deterioro democrático. Obviamente lo que hizo la pandemia fue llevar al límite esa crisis en algunos países, en todas las dimensiones, y puso en evidencia también algunos límites del modelo actual. Obviamente el año pasado en Guatemala, en El Salvador, pero en otros países ha comenzado nuevamente un optimismo absolutamente infundado de que lo peor de la crisis económica ya pasó, de que las economías en El Salvador creció al 10 punto y algo, en Guatemala al 7 punto y algo, y que por lo tanto estamos en una fase ya de recuperación y por lo tanto que no hay ninguna crisis de modelo, lo que hay era un bache y que se está recuperando. Yo lo que quiero plantear ahora es que en toda esta última década, y esta es una de mis hipótesis principales, que no la voy a desarrollar toda, pero solo quiero dejarlo planteado, es que yo creo que todavía en Centroamérica no hay una crisis del modelo económico. Es decir, que viene gestándose
que cada vez con el impacto de la crisis internacional, con el impacto de la pandemia, con el impacto actual ahora, se vienen mostrando sus límites. Y en el caso de algunos países, y que esos límites están siendo manejados de distinta manera por los países, ¿no? Que además uno de los grandes temas que hay que tener en cuenta ahora es la diversidad de los países. Es decir, no hay un modelo económico en Centroamérica, hay variedades. Ya Juliana está mencionando el caso de Costa Rica, pero igual podemos poner el caso de Guatemala o el de Nicaragua. Es decir, tenemos distintas modalidades, pero con características específicas. Entonces, yo quiero centrarme ahora por cuáles son los límites que yo le veo al modelo actual y por qué yo sí soy menos optimista, la mayoría me conoce hacia adelante de lo que puede pasar en Centroamérica. Uno, porque este modelo económico que está funcionando, según que es lo que yo sostengo, surgió en los 80, comenzó a gestionarse, pero en los 90 en adelante fue que se consolidó, es un modelo realmente bastante distinto al modelo agroexportador tradicional que hubo por 100 años en Centroamérica. Que sea distinto no significa que sea mejor, pero tenemos que entenderlo. Es distinto porque está basado en un uso y un origen de excedente distinto, como es la remesa, la inversión extranjera directa. Es distinto porque los actores hegemónicos de este modelo son bastante distintos del pasado. Ahora, clarísimamente, hay dos actores hegemónicos del modelo. Uno son las empresas transnacionales, incluidas las latinas, las multilatinas, y la otra son las remesas. Es distinto por cómo juega el Estado, pero también cómo juega la demanda. Yo aquí quiero detenerme un minuto porque yo creo que es fundamental a lo que está pasando en Centroamérica ahora y que va a ser un tema central en los próximos meses, que tiene que ver con lo que decía Juliana de la austeridad. Una de las novedades de este modelo económico centroamericano de los últimos 25 años es que por primera vez en la historia de Centroamérica, con matices, subrayo, la demanda en este modelo de la demanda interna y regional tiene un papel importante, no solo la demanda externa. Y esa demanda interna, ese dinamismo del consumo vía remesas, vía créditos, etcétera, es lo que explica el boom de los servicios, de los hoteles, del comercio en Centroamérica, en muchos casos. Y hasta hace poco, esa demanda interna, no estaba, obviamente siempre el límite de esa demanda han sido los salarios bajos. Han sido los salarios y por lo tanto hay un límite estructural. Ahora, con esto que está pasando ahora en este año, y yo no sé cuánto va a durar, que es mundial, pero que en Centroamérica va a pegar, que es un elemento nuevo, le está poniendo al modelo un estrés que no tenía hasta hace poco, y es el aumento de la inflación. O sea, la inflación no ha sido problema en Centroamérica para el modelo hasta ahora. Y ese aumento de la inflación va a afectar, está afectando ya la demanda interna y va a pegarle duro al modelo y va a pegarle duro a los patrones de acumulación. Entonces, ¿por qué digo esto? Y eso le va a poner un nuevo límite, me parece a mí, obviamente, al modelo. Y yo creo que se vienen justamente las voces, va a fortalecer esta visión de austeridad y esta visión de estabilidad necesaria en la región, ¿no? Porque además, los grandes agentes económicos en Centroamérica, le hace las transnacionales y le hace los grupos regionales transnacionales, el tema de la inflación es un tema absolutamente clave por sus negocios financieros y de inversiones. Entonces, yo resumo diciendo, el modelo centroamericano no lo voy a caracterizar obviamente porque no hay tiempo, pero yo sí quiero poner cuáles son los temas principales donde está mostrando límites. Está mostrando límites en la dimensión del crecimiento, en la dimensión productiva, digamos. Eso se ha estudiado y solo lo voy a decir. Es decir, este modelo es menos productivo y es paradójico decirlo, en muchos aspectos que el modelo agroexportador tradicional. Con el agravante de que la dimensión financiera y real en este modelo es mucho más menos fuerte que en el anterior. Pero también es un modelo que tiene mucha más influencia, creo yo, externa que el modelo anterior. Y este es un tema fundamental. Es decir, si uno de los principales agentes económicos son las transnacionales, es la globalización la que impone muchísimo de la dinámica. Este modelo es transnacional en cierta medida.
obviamente el impacto de la crisis actual y pasadas y futuras está siendo mayor, y eso le está poniendo un límite, en mi opinión, casi insuperable a este modelo. Mientras no cambie la lógica, mientras no cambie quiénes hegemonizan el modelo, hay muy poco que se puede hacer con este modelo. Y ahí tenemos un reto fundamental. Otro, obviamente, tiene que ver con la inserción internacional. No voy a hablarlo, pero yo sí quiero mencionar dos que me parecen importantes. Uno es, ya se mencionó anteriormente, que es el rol del Estado. Es decir, si alguna conclusión se puedo sacar de la investigación que hice sobre el capitalismo en Centroamérica, es que una de las grandes diferencias que matizan el capitalismo centroamericano en los países es el rol del Estado. Definitivamente. Y ahora, en este modelo, el Estado juega un rol fundamental, ha jugado un rol fundamental, ¿no? El problema es que ahora, como bien decía las colegas que hablaron antes, este Estado cada vez en las últimas décadas se han hecho más débiles. En general, aunque hay obviamente excepciones y hay áreas que se han fortalecido, pero un tema que a mí se me interesa porque está vinculado con la democracia son estados que están haciendo cada vez menos legítimos. Dejemos y esto tiene que ver con el tema de la corrupción, de la percepción. Y obviamente yo no veo cómo en el corto plazo o en el mediano plazo van a haber cambios fundamentales en la democracia, van a haber cambios fundamentales en la economía o en lo social, con estados que no solo son débiles financieramente, sino que con estados cuestionados y deslegitimados totalmente. Y obviamente, uno de los temas, si algo muestra el estudio de los modelos económicos en las últimas décadas, es que no hay posibilidad real de transformar modelos económicos sin estados decentes. Y entonces, este es uno de los grandes, lo voy a poner como reto, es que ahorita justamente Juliana ya lo levantó, había cierto optimismo de que la crisis es oportunidad, efectivamente, pero estamos viendo que no solo es social, en lo político, pero también en el manejo económico. Estamos viendo que la crisis solo se puede superar con una gestión estatal distinta y con una correlación de fuerzas políticas distintas. Y aquí voy a ir como aterrizando. El estudio de los modelos económicos, por lo menos los que yo he estado haciendo últimamente y la revisión bibliográfica que he hecho, nos dicen que al menos los modelos económicos se sustituyen o se transforman cuando existen ciertas condiciones básicas. Y yo, francamente, esas condiciones básicas no las veo ahora en Centroamérica. Una constitución básica es un rol activo del Estado, ¿no? Y si uno le pusiera poner, si ser más estricto, un rol de un Estado más democrático y más social. Esa es una. Otra tiene que ver con quién hegemoniza, quién controla la economía. En Centroamérica no han habido cambios de modelo económico, no han habido cambios en la correlación, sin haber cambios en la correlación de fuerzas políticas y al interior de las élites. Es precisamente cuando hay cambios dentro de las élites y entre ellas y el Estado, es cuando hay cambios en los modelos. Y definitivamente hay cambios cuando hay fuerzas que impulsan ese cambio social. Si uno revisa ahora Centroamérica, esta Centroamérica actual, el año pasado yo recibí muchas críticas y otros porque yo decía que Centroamérica estaba totalmente sola. Bueno, ahora ya salió el tema. Porque Centroamérica, mucho del cambio que se haga o que no se haga depende cuál es el rol de la comunidad internacional y particularmente de actores estratégicos como Estados Unidos. Entonces, ahora, para ir finalizando, el modelo económico centroamericano, creo yo que en la crisis del 2008-2009, la crisis de la pandemia, la crisis actual, lo que han hecho es llevar este modelo, están llevando a sus límites. Y esto que no hemos mencionado todavía, la dimensión medioambiental.
están llevando a límites a este modelo. Y yo creo que si no hay cambio en las condiciones actuales e internacionales, este modelo va a comenzar a tener muchas más grietas y a tener muchos más problemas en los próximos meses y años. Sin embargo, la gran pregunta es, y esto en los siguientes seminarios seguramente lo vamos a ver, es, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar el modelo? ¿Quién lo cambia? ¿En base a qué se cambia? Esta es una pregunta que en CEPAL nos hicimos el año pasado y ahí hay todo un tema. Pero yo solo quiero mencionar entonces lo siguiente. En medio de la crisis de la democracia que hay, porque no solo es una crisis de democracia efectivamente como lo ha planteado Marisa, que estamos de acuerdo. Yo quiero dimensionar un aspecto que es clave en los modelos económicos y es la crisis de los actores sociales favorables o que impulsan el cambio. Y en Centroamérica, a diferencia de otras épocas, yo no veo actores o una coalición, actores sociales lo suficientemente fuertes como para impulsar un proceso de cambios en el modelo económico. Y esto nos plantea el eterno problema de Centroamérica, que muchas veces el cambio va a venir de afuera, impuesto por necesidad. Sobre todo en una época donde el modelo económico actual es un modelo tiene una dimensión transnacional fundamental. Entonces, lo que pase fuera, para bien o para mal, va a estirarnos las posibilidades o nos va a cerrar posibilidades de lo que hagamos en Centroamérica en los próximos tiempos. Y termino con una seguramente provocación, ¿no? Ya lo he hecho muchas veces y lo voy a hacer ahora. En un seminario de estos el año pasado, alguien decía, politólogo, de que no se puede hablar, de que no puede haber democracia sin Estado, porque es el Estado el que la conduce, es el Estado el que conduce la democracia, el que la orienta la democracia. No hay democracia sin Estado. Pues yo planteo lo mismo. Ahora, o sea, no va a haber nuevo modelo económico ni nuevo tipo de capitalismo sin Estado. No puede haber. Y esto nos plantea para los próximos seminarios un tema, este vínculo casi complicadísimo que hay entre democracia, economía, ¿no? y sociedad, que está mucho atravesado por el tema del Estado y por el tema de la sociedad. Y en ese sentido termino con una de las grandes conclusiones del seminario que hicimos la vez pasada cuando hicimos el tema de la narrativa. El principal problema de Centroamérica no es económico. El principal problema de Centroamérica es, como dijo Bulmer Thomas en uno de los seminarios, es totalmente político, en el sentido de que responde a un balance de poder, a una estructura de poder que históricamente ha sido capaz de establecer un status quo y de establecer un sistema económico donde temas sociales, temas de redistributivos, temas de igualdad han sido temas que han estado históricamente vetados. Entonces, yo me quedo acá y ojalá que podamos discutir en este evento y adelante. Gracias. Gracias, Alexander. Sí, definitivamente muy provocador. Y yo coincido con vos y creo que me atrevería a decir que mi jefa, Alicia Bárcena, también coincidiría con vos en que el problema es político. Alicia insiste mucho en que hay que poner la política en el centro de la solución, porque es la única forma de poder tomar acciones y equilibrar fuerzas. Te agradezco mucho el vínculo entre modelo económico y régimen de acumulación. Sin duda alguna, eso nos pone cuestionamientos a los centroamericanos y a los que están desde fuera ayudando a pensar en qué hacer en Centroamérica, porque nuestro régimen de acumulación, como bien decís, está cada vez más dependiente del exterior y eso nos debilita las acciones internas. Y también quiero subrayar algo que dijiste, que es el rol del Estado. Hoy con una legitimidad cuestionada y con una crisis de actores que impulsen cambio, pero que definitivamente es el corazón, digamos, el Estado está en el corazón de cualquier cambio que uno quiera impulsar para los regímenes de un régimen de acumulación, a menos que nos sentemos a esperar que el cambio venga de fuera. Bueno, pues muchas gracias a Marisa, Juliana y Alex. Pedro, me pediste la palabra para ordenar un poco lo que sigue. Paso el micrófono, Pedro.
Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Ha sido muy sugerente el debate. Yo creo que tenemos nuevos elementos para entender este complejísimo, ¿no? Cada vez que lo hablamos, más complejo entorno y ver qué soluciones se pueden plantear. El seminario tenía una duración estimada de 1 hora y media, pero yo creo que si nos permiten extender su duración 10 minutos más, tenemos unos 20 minutos. Yo les pediría ahora que quizás levantando la mano, si encuentran los emoticonos que hay a pie de las cámaras, levantando la mano para ordenar el debate o avisándonos quien quiera participar, hacemos una ronda de 3 o 4 intervenciones, por favor, no muy extensas, para que luego podamos cerrar con los ponentes otra vez. No sé quién querría participar. Tenemos más amigos en la sala, Héctor Dada, Alberto Cortés, más los que hemos mencionado antes. ¿Alguien quiere intervenir? Nos lo señalan por el chat también. Sí, ¿me escuchan? Sí. Soy Juan Alberto, ¿puedo hablar? Juan Alberto, adelante, adelante. Y luego Héctor Dada. Adelante, Juan Alberto. Bueno, gracias. He tenido problemas con conectarme aquí, pero sí escuché. Y quiero agradecerle la invitación a un debate muy interesante, muy estimulante. Para ir al grano rápidamente, quisiera reaccionar primero básicamente a lo que planteaba Juliana y después un poco lo que mencionaba Alex. Lo primero, porque tocó mucho el tema de Guatemala, Juliana, y ahí creo que hay algo donde se avanzó en términos del Estado y la narrativa, que es, que ya lo mencionaba aquel, pero yo lo especificaría en el sentido de que se consolidó aquí la validez de una política macroeconómica anticíclica. Y creo que eso es bastante importante tomando en cuenta esa tradición antiestatal, libertaria, etcétera, que todos conocemos en Guatemala, muy centrada en austeridad. Como muchos de ustedes saben, yo fui ministro de Finanzas durante la crisis del 2008-2009 y fue muy difícil implementar ahí una política fiscal anticíclica. Lo hicimos, pero la insistencia en apretarse el cinturón era continua. Eso fue notablemente diferente en esta ocasión. Y yo creo que hubo un gran consenso, una gran mayoría a favor de esta política fiscal anticíclica, con endeudamiento aprobado de manera especial por el Congreso y con un financiamiento bastante fuerte, nunca visto en la historia de Guatemala para el área social. Entonces, ese es un avance, si se quiere pensar en esos términos de narrativa. Segundo, progreso y programa social, sí, pero sí con serias dificultades, serios problemas. Aquí se copió el ejemplo de El Salvador de focalizar la asistencia o las transferencias con base en facturas de electricidad. Eso condujo a una serie de complicaciones, no lo voy a desarrollar mucho, solo que se tendió a centrar en áreas urbanas los beneficios y con bastante evidencia de corrupción, con fondos no ejecutados. Y luego, como decía Juliana, ya todo eso reforzado, toda esa percepción de corrupción y hechos de corrupción reforzados por una mala distribución de vacunas, lo cual al final ha tenido el efecto de fortalecer esa dimensión, esa narrativa antiestatal, en contraste con el tema de la política contracíclica fiscal. Y todo esto va acompañado de un deterioro burocrático del Estado notable que se ha reflejado en la incapacidad del Ministerio de Salud, en particular en reaccionar, y en una total estancamiento del Ministerio de Educación, que es probablemente donde más se vaya a notar el efecto de esta crisis. Luego se mantiene una alianza entre la élite política y la gran élite económica,
donde el tema de justicia es el pegamento y lo que permite mantener a esa élite económica de alguna manera como rehén de la élite política, porque están todavía sujetos a casos que tienen que resolverse y que dependen de la élite política en particular, que conduce a pensar en términos de la acción política que mencionaba Alex, para romper ese vínculo, por cierto, entre esa élite económica y la élite política. Bueno, eso requiere, por supuesto, mucho más reflexiones, pero lo dejo hasta ahí. Por el momento tenemos un Estado que sigue destacándose el tema de la austeridad, reforzado por todo el tema de la corrupción. Y creo destacar ese tema de la corrupción como algo negativo en sí mismo, pero también negativo en términos de ese mensaje que conduce a reforzar la narrativa antiestatal, a pesar de lo que se avanzó con términos de la política fiscal contracíclica. En relación a lo que decía Alex, me parece que el tema de límites es una perspectiva bien interesante, útil. Yo diría que hay un cambio fundamental en lo que es lo que está ocurriendo actualmente, en el sentido de que no hay ciertos límites que ya no existen, no hay límites de ahorro, no hay una restricción externa tampoco. Las remesas y en parte el narco se han encargado de eliminar esos límites. Normalmente cuando uno estudia economía le enseñan que está en el gap, ¿no? La brecha entre ahorro e inversión o la restricción externa. Bueno, eso en varios de los países centroamericanos ya no existe. Por otra parte, cuando uno ya ve la inversión se ha mantenido baja a pesar de no contar con no enfrentar esas restricciones. Y uno encuentra la inversión, y aquí creo que va uno aterrizando en el tema de límites, en sectores no transables, en el comercio, en servicios, en lo inmobiliario. Y de ahí, en parte, reforzado por las mismas apreciaciones cambiarias, etcétera, pero sobre todo, diría yo, por un sector privado, por grandes conglomerados que no tienen la capacidad ni las ganas de invertir en sectores competitivos en la región. Y creo que ahí hay un gran límite, esa incapacidad de tener realmente un empresariado audaz, con capacidad competitiva, que tenga esos famosos espíritus animales, ¿no? Entonces tenemos un exceso de ahorro, no hay restricción externa, pero la inversión no se da. No creo que el tema de las empresas transnacionales sea especialmente importante en este momento, pero bueno, es un tema para discutir más. Me quedo ahí, gracias. Muchas gracias, Juan Alberto. Le damos ahora la palabra a Héctor. Qué alegría verle por aquí, Héctor. Tenemos que abrirle el micro, Diego. Ahora le oímos. ¿Escuchan? Sí. Ahora sí. Primero, gracias a ti, Pedro, por invitarme. No solo me has permitido estar en un selecto grupo de gente que analiza Centroamérica, sino a amigos de mucho tiempo, que yo estimo mucho y que algunos tenía bastante tiempo de no ver, gracias a la pandemia y a otra serie de condiciones. Mira, me ha parecido muy importante lo que se ha dicho. Yo solo quisiera decir algunas cosas muy puntuales. Sí, comenzando por Alex, me parece que plantea temas a los que hay que entrarle con mucha seriedad. Yo estoy de acuerdo con él en muchas de las cosas que dice. En algunas cosas creo que habría que entrar en una matización que no se podía hacer en esta discusión. Y sobre todo en el caso de El Salvador, yo creo que la gran reforma social que se hizo en El Salvador, curiosamente, fue una reforma contrainsurgente en 1980 que dio paso a las posibilidades de la expansión, no la única, de la expansión neoliberal posterior, y creo que eso hay que considerarlo y hay que meterlo en el análisis con cierta seriedad, porque una transformación, una destrucción de la élite agroexportadora en ese momento que era importante. Una observación puntual a la exposición de la compañera Marisa. Me pareció muy interesante su exposición
yo incluiría en el análisis de la democracia el problema de los partidos políticos en Centroamérica. No hay democracia sin partidos políticos, y los partidos políticos, en cuanto a estructuras con una ideología y una propuesta, van desapareciendo en Centroamérica, y Costa Rica nos da el ejemplo en las últimas elecciones. Un montón de partidos en Costa Rica, creo que hubo 17 candidatos, no me acuerdo bien la cifra, pero un montón de partidos que responden al interés de una persona de convertirse en presidente de la República sin una propuesta estructurada. Y lo ven, ¿quién compite contra José María Figueres en las elecciones? Una persona que armó un partido para ser candidato y que más con una campaña negativa se vuelve aspirante a la presidencia. Costa Rica tiene un proceso de crisis de partido político que se desarrolla con características diferentes, pero que tiene también características similares a la que pasa en otras partes. Quizá el proceso de destrucción partidaria más acabado que hay en Centroamérica, después del de Nicaragua, que es una excepción, es el proceso salvadoreño, que me parece importante ver en este caso y que permite que lleguen a la presidencia personas que nadie sabe qué ofrecen más que odio, rechazo del pasado y destrucción sistemática de la democracia. Yo creo que El Salvador ha dejado de ser un país híbrido, es un país absolutamente dictatorial, dictadura irónicamente ejercida por una familia, pero por asesores venezolanos que en Venezuela se suponía que iban a construir democracia contra el gobierno de Maduro, ¿verdad? Son los asesores de Leopoldo López, que ustedes los españoles tienen la suerte de tener en España, ¿verdad? Eso me parece importante señalar. Estoy tentado de decir muchas cosas, Pedro, tú sabes que me cuesta callarme, pero en fin, el tiempo es oro. Creo que en la parte social a veces se nos olvida preguntarnos, de acuerdo a lo que dice Alicia Bárcenas, que el problema es político, y creo que la política social es política y la economía es política, ¿verdad? Es decir, que el problema es político es realmente decir lo obvio, sino redundante. El tema de lo público es político, por naturaleza, pero me parece que ¿cuál es el interés del gobierno? Se dice el espacio fiscal es enorme, ¿verdad? Sí, yo estoy de acuerdo, como economista lo sé, pero también políticamente, y Alex y yo estábamos en el gobierno simultáneamente, sabemos las dificultades políticas de utilizar ese espacio fiscal, ¿verdad? Pero además tenemos el otro problema, los gastos superfluos. Por ejemplo, en El Salvador la gente no está pidiendo austeridad en el sentido de que se baje la carga social, sino que se deje gastar en cosas que no son importantes. Por ejemplo, en un hospital para mascotas que cuesta millones de dólares y que tiene mejores ambulancias que las que tienen los hospitales públicos. O que se gasten como 80 millones en comprar Bitcoin, ¿verdad? O que vamos a construir un nuevo aeropuerto a unas pocas decenas de kilómetros del aeropuerto existente y nos cuentan la falsa ilusión de que va a tener 3 millones de pasajeros por año sin disminuir el volumen de pasajeros del otro aeropuerto. O sea, es una nueva aritmética posiblemente la que se usa. Todo es imagen, o sea, la conducción del gobierno a partir de la imagen es importante.
Y además, por favor, distingamos lo que es política social de lo que es clientelismo electoral. Y desgraciadamente, las ayudas sociales en El Salvador fueron más clientelismo electoral que política social. Y eso, con colores del partido de gobierno, etcétera, se ha hecho demasiadas cosas en el país como para ignorar esa distinción. No estoy diciendo que no hay que favorecer las contribuciones a la gente que la necesita, pero sí hay que decir que no fue diseñada como política social. Y eso lo vimos claramente en El Salvador. Y esto, ya lo dijo Juan Alberto, la corrupción es el lema más importante de este país. Tenemos una familia que ha generado un autoritarismo cleptocrático en el país y me parece importante que esa dimensión se ponga en eso. Hasta aquí llego. Estoy tentado de decir muchas cosas más, Pedro, pero ya el tiempo es demasiado y así oímos a Alberto, que me daría mucho gusto de escucharlo. Claro, muchas gracias. Sí, tendremos más tiempo. Yo solo quiero hacer una pregunta muy breve, si da tiempo a responder, si no la recuperaremos, es sobre qué podemos esperar de las élites, si tienen alguna idea precisa de lo que quieren o es un panorama tan disperso de posiciones y de intereses con el que también es difícil trabajar, ¿no? Pensando en qué opciones hay en este momento. Y Alberto, tienes la última palabra y les damos a los ponentes el turno. Gracias, Pedro. Muy buenos días a todos y todas. Realmente muy interesantes los aportes y gracias por la invitación de nuevo. Solo quisiera hacer énfasis en tres aspectos. El primero, la soledad o relativa soledad de Centroamérica en el entorno internacional y en el contexto actual, lo cual implica una responsabilidad muy clara para nosotros en la región de tratar de alguna manera de buscar respuestas y soluciones a los problemas y a la situación que enfrentamos. Esto, por supuesto, implica una responsabilidad muy clara para el sistema político institucional, pero sobre todo ante la situación actual de estos actores y el debilitamiento que hemos tenido en los últimos años para los distintos actores sociales y económicos en nuestros países, incluidos la academia, incluido el sector privado, etcétera. El otro aspecto que me parece muy importante destacar es el de la crisis como oportunidad, ¿verdad? Porque creo que efectivamente existen márgenes de maniobra en una coyuntura de crisis que quizás en otra condición no existirían para hacer cambios e impulsar reformas. Y lo otro que me parece importante de cara a la discusión de los asuntos que se han planteado, de la importancia de fortalecer la democracia, el respeto a los derechos humanos, de generar condiciones y propuestas para impulsar el crecimiento económico, la reactivación post-pandemia o mejorar la redistribución social de los resultados del crecimiento y generar oportunidades de bienestar para la gente, es que estas discusiones no podemos dimensionarlas en el corto plazo. Y yo creo que mucho de lo que nos hace falta en la región, en el debate público, pero en el debate también sectorial, es trascender los umbrales de corto plazo en los debates y en argumentación política y de propuestas para resolver nuestros problemas estructurales. Y creo que si no somos capaces de argumentar e incluso aportar
datos que nos permitan dimensionar nuestros esfuerzos inmediatos en función de miradas de más largo alcance y de los resultados que esas acciones puedan generar, pues difícilmente vamos a poder avanzar. Muchas gracias y saludos a todos y todas. Gracias, Alberto. Pues vamos a dar la palabra a los ponentes y cerramos el debate por hoy. Quizás en el mismo orden que antes. ¿Empezarías tú, Marisa? ¿Quieres reaccionar a alguna de las cosas que se han dicho? Bueno, pues sí, muy interesante, da para mucho, un gusto oír todas las otras intervenciones y los comentarios, ¿no? Yo solamente por no abundar, ¿no? Tendremos oportunidad en próximos debates, ¿no? Pero a propósito del tema élites, dos temas que en buena medida los que planteaba ahora Héctor y también antes Alex, ¿no? En su ponencia. Dos temas. Uno, efectivamente, estamos con una visión, un análisis muy simplista, ¿no? Es digamos, una acumulación de poder por parte de élites y sobre todo de acaparamiento del aparato estatal, debilitándolo, corrompiéndolo, usándolo, en fin, todo ello, entre otras cosas, se ha hecho en paralelo a un proceso creciente de eliminación de contrapesos. Es decir, cualquier contrapesos desde la teoría clásica que funcionan desde los contrapesos de la sociedad civil. Coincido completamente con Alex, así lo dije, que actores sociales no están pujando políticamente. Yo dije así muy de pasada, se están yendo. Es decir, no hay una pujanza real. Actores políticos, tal como planteaba Héctor, el tema de partidos políticos, que también ahora vuelvo, están, digamos, también en crisis, están derrumbándose, pero sobre todo está, digamos, no hay contrapesos a nivel tampoco internacional, es decir, toda la presión que pueda ser en un momento dado la comunidad internacional, no hay un contrapeso de otros espacios, de otros poderes, ¿no? Es decir, hay una clara, la evolución de estas décadas de democracia ha ido progresivamente a acabar con la idea de contrapesos a esa acumulación de poder por parte de la élite, en lugar de, digamos, a pluralizar ese poder. El otro elemento que me parece clave, que es, de nuevo, hay que situarlo en el contexto global, no es exclusivo de Centroamérica, que es el tema de los espacios o las arenas de contienda política, donde se está haciendo ahora mismo la disputa política. Ya no es, por desgracia, no es en los partidos. Sigue donde están más estructurados, más fuertes, tienen más, digamos, valor per se, pues se mantienen con importantes quiebras también en contextos, no sé, solo nos tenemos que mirar aquí, en España, pero en otros contextos está en el caso de Costa Rica, pero cualquier otro caso. Es decir, la contienda política, los partidos como estructuradores de esa contienda política no se está dando, se está haciendo a nivel directamente de medios de comunicación. El caso Bukele, ponía esa foto que sale ahí con todo el neón y todo lo demás, porque no necesita una estructura intermedia, los medios de comunicación, pero sobre todo espacios de contienda que no son tampoco los parlamentos ni los partidos, sino que son, por ejemplo, el tema judicial que he insistido tanto y que creo que es clave, porque ahí es donde se ha encontrado que es un instrumento expeditivo, muy efectivo y muy fácil de controlar. Y por tanto, la contienda política se está manejando en ese ámbito. Como bien sabemos, de las primeras cosas que hizo Bukele fue una limpia en el Poder Judicial para hacerlo, para instrumentalizarlo. Cuando decía Juan Orlando, la presidenta actual en Honduras, no utiliza el Poder Judicial para para procesar a Juan Orlando Hernández, porque mientras no se procese. Es decir, el tema judicial creo que es clave porque está siendo el instrumento para hacer política. Insisto, no solo en los países de Centroamérica, también en otros contextos. Entonces, algunos elementos sí son genuinos de la región, otros tienen que ver con la crisis de la democracia que hablábamos antes y el contexto global en el que las prácticas democráticas
están, digamos, siendo cuestionadas por un análisis que tendríamos que hacer por temas de globalización, etcétera, y eso afecta también, y está más que en ningún otro sitio en la región, ¿no? Lo dejaría aquí porque esto sin duda daría para mucho más, pero no quiero extenderme. Gracias, Marisa. Juliana. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, los comentarios. 3 o 4 cosas. Bueno, primero que lo que Diego Sánchez Sancochea y yo venimos analizando son las oportunidades para políticas sociales inclusivas. Casi no puedo pensar en regímenes políticos que no tienen algún tipo de política social. Las dictaduras del Cono Sur tuvieron política social, el PRI en México tuvo política social. Es decir, por más que un régimen político se asiente en base fundamentalmente de coerción, siempre necesita algún grado de redistribución que puede ser muy selectivo, que puede ser solo a los militares o que puede ser solo a su base de apoyo, como en Nicaragua, a la gente que pega las banderas. Entonces, creo que sí tenemos que ser conscientes de que la política social juega un partido en cualquier escenario. El tema es si puede jugar un partido en un escenario democratizador y tendiendo hacia un carácter inclusivo. Nosotros entendemos por inclusivo que tiende a una cobertura amplia, con generosidad y con transparencia en las formas de asignación. Desde ese punto de vista, la pérdida de oportunidad de El Salvador en el 2020 es pavorosa. Aumentó en 10 puntos porcentuales la inversión pública y no sabemos a dónde fue en general. El grado de reservas que tenemos en este momento para el acceso a la información está generalizado. La última vez que chequeé eran 17 las reservas que solo en el sector en el que yo trabajo y tenían que ver con quién es vacunado, con quién recibió transferencias en materia de computadoras. O sea, básicamente toda la información relevante en materia de inversión pública social en El Salvador hoy es materia de reserva. Por lo tanto, ahí, digamos, desde el punto de vista académico tenemos un gran reto que es cómo reconstruir lo que ha estado pasando, porque prácticamente no hay fuentes para hacerlo, ni que decir en Nicaragua. Pero en Nicaragua no hubo ese aumento de la inversión pública social como sí la hubo en El Salvador en el 2020. Pensemos en las transferencias alimentarias, por ejemplo. Entonces comparto con don Héctor, por supuesto, que hay que analizar el papel clientelar, el papel de sostenibilidad de un régimen autocrático que puede jugar la política social. La política social no siempre es paz, amor y rock and roll, no siempre es más recursos para todos, puede jugar el papel totalmente contrario. Lo segundo es que en términos de la crisis como oportunidad, yo creo que el gran reto que tenemos ahora es, una vez documentadas las oportunidades de corto plazo que efectivamente la crisis creó, ver cómo esas oportunidades de corto plazo se articulan con el mediano y largo plazo. Eso no es fácil de investigar porque implica un ejercicio prospectivo, porque no siempre una oportunidad de corto plazo se va a reflejar en el mediano y largo plazo ya, ¿verdad? Puede ser que se decante de muchas maneras a lo largo del tiempo. Entonces, implica un análisis de trayectorias y no es fácil, ¿no? Por lo pronto, lo que sí vemos es que rápidamente se cierra un espacio y el reto es, bueno, ¿cómo se vuelve a abrir en un punto de partida distinto al que tenía antes de que la pandemia permitiera hacer ciertas cosas como las que mencionaba Juan Alberto, por ejemplo, en torno al uso anticíclico de la política fiscal en Guatemala? Todas las entrevistas que hemos hecho a élites políticas en Guatemala no se cansan de subrayar que fue una emergencia, un momento excepcional, un momento único que nunca se va a volver a repetir. Y lo que está muy claro en todos esos recuentos es el papel de la incertidumbre. Una vez que se normalizó la incertidumbre, que no quiere decir que hubiera pasado la pandemia, de hecho faltaba mucho para que la pandemia empezara a bajar, incluso en términos de pérdidas humanas, pero ya se había normalizado, o sea, ya había una nueva normalidad que permitía a los actores políticos moverse con tranquilidad, se cierra la ventana. Entonces ahí como que la moraleja es, sin el suficiente miedo, difícilmente se amplía el espacio redistributivo. Y ahí creo que el caso de Guatemala lo ilustra bien. Y ahí hay mucho material que tomar de la psicología social y de la psicología cognitiva y de cómo eso afecta el espacio político de las élites y de los movimientos sociales. El moverse en esos territorios que no están como claramente identificados. Lo tercero es que
coincido totalmente con el tema, digamos, de El Salvador tenía un sistema político de partidos programáticos, tal vez como ningún otro en Centroamérica, porque Costa Rica no tiene partidos programáticos, tal vez el único partido programático que tiene Costa Rica es un partido político de izquierda que es electoralmente muy pequeño. El resto de los partidos son partidos más bien atrápalo todos, con diferentes corrientes a lo interno de los partidos. Me pregunto si el derrumbe de los partidos programáticos en El Salvador creará en el mediano y largo plazo una oportunidad para unos acuerdos entre la izquierda y la derecha que supieron estar polarizadas en torno a temas redistributivos y de regulación laboral, si pudiera haber un nuevo piso, porque mucho de lo que el malestar ciudadano está cobrando es justamente esa democracia que no rindió frutos distributivos y redistributivos. Entonces, cualquier esfuerzo por reconstruir esa democracia implicaría nuevos acuerdos, ¿no? Que ahora, bueno, en corto plazo son difíciles de avisorar. Lo último que me gustaría decir es que, bueno, con algunos colegas venimos trabajando en torno a lo que podría ser un ingreso básico global para familias con niños y niñas, estimando cuánto costaría, no costaría muchísimo del PIB global. Un esquema similar para la región, yo creo que sería una conversación a tener. O sea, ¿cuál sería un instrumento sencillo y financiable que en el corto plazo o en el mediano y largo plazo los diferentes países centroamericanos pudieran implementar a partir del suficiente consenso desde afuera de que se necesita crear unas nuevas bases de protección social? Creo que algún instrumento de ese tipo podría destrabar los vetos que estamos viendo en términos domésticos en este momento para poder contar con instrumentos redistributivos más eficaces. No sería una solución mágica, no solucionaría todos los problemas, ni muchísimo menos, pero piensen ustedes que la mitad de todas las personas pobres por ingresos en este momento en el mundo son menores de 18 años. Y aunque no tengo la estadística fresca para América Central, para Centroamérica en este momento, creo que andamos muy cerca. Entonces ahí tenemos una bomba humana de crisis humanitaria que todo lo que estamos viviendo en materia política, en materia migratoria, en materia de cambio climático, solamente va a agravar. Entonces, ¿qué pasaría si colocáramos un piso de esta conversación sobre protección social en otro lugar desde un punto de vista de un instrumento sencillo, financiable y aplicable a través de distintas realidades nacionales? Les dejo la inquietud para retomar, ojalá en otro momento. Muchas gracias, Juliana. Y ahora, Alex. Por el tiempo, solo voy a apuntar tres temas que me parece importante que han surgido acá y para de reflexión futura, para los seminarios que vienen, pero también para otra dimensión. Uno, esta dimensión de los límites, que yo creo que es importante. Claramente que tiene que ver con otro tema que hemos discutido mucho en los últimos meses con alguna gente, y es la necesidad de reinterpretar el desarrollo de Centroamérica desde una perspectiva histórica de economía política y con una visión estructural distinta, porque, por ejemplo, el tema de los límites que aquí ha surgido, ¿no? Y que a mí más me gusta, porque si vemos la democracia y si vemos los modelos económicos con un análisis de límites, nos llevaremos bastante sorpresa. Y nos daremos cuenta de que muchos análisis que hemos hecho eran muy voluntaristas, muy pesimistas algunos, pero además otros hemos perdido oportunidades por no meterla a un análisis de límites. Yo creo que este es un tema que deberíamos de ver, que tiene que ver con límites que se bajan y límites que suben y límites que ya no existen y que ahora son corrientes. El ejemplo que ponía Juan Alberto de la restricción externa, ¿no? Nos enseñaron históricamente que uno de los grandes problemas para el desarrollo de Centroamérica, justamente como dijo Alberto, era la restricción externa. Bueno, en algunos países simplemente no existe la restricción externa ahora. Entonces, es un caso claro, pero también hay otros que no quedan. El otro tema es la dimensión internacional. O sea, si somos coherentes con lo que está surgiendo de los análisis que hemos tenido, con lo que se ha dicho, creo que tenemos que incorporar la dimensión internacional como una variable interna en Centroamérica para nuestros análisis. O sea, lo que está pasando ahora en la parte económica, en la social, pero en la política, como bien se ha dicho acá, en realidad muchos de esos son reflejos o adecuaciones de problemas más globales. Y aquí los vemos, y como en Centroamérica tenemos la tendencia de vernos siempre al ombligo, ¿no? Las políticas públicas se analizan a la luz de lo nacional, no se considera lo internacional. Yo creo que esta dimensión internacional es importante no solo para ver las restricciones, sino que las oportunidades futuras, con todo lo que eso significa. Y esto tiene que ver ya con dos temas, que son el tema de las élites. Obviamente aquí podemos hablar muchísimo, pero solo quiero plantear dos cosas. Con algunos de ustedes hemos hablado, y yo estoy convencido ahora, después de realizar todos los estudios que he hecho, lo que uno ha hecho,
es que uno de los grandes obstáculos, límites a cualquier salida democrática y a cualquier problema económico de Centroamérica es el comportamiento y la actuación de las élites estas, que se dicen transnacionales, se dicen modernas en la parte económica, etcétera, etcétera, pero que en realidad son élites absolutamente conservadoras, ¿no? que no apuestan, que viven, buscan la renta más que la productividad. Y que en el fondo son élites con un concepto de democracia muy restringido. Obviamente, y en este caso lo que estamos viendo ahora es, caso de Nicaragua, El Salvador, es un surgimiento de nuevas facciones de élite y de nuevas relaciones entre las élites y los estados, que este es un tema que me parece que es importante darle seguimiento hacia el futuro para cualquier propuesta que se haga. O sea, la relación entre las élites en Nicaragua, en El Salvador y en Costa Rica es muy distinta a su relación con el Estado y con otros actores. Y esto tiene unas implicaciones en términos de lo que se puede y lo que no se puede hacer, incluyendo ahí el tema de las élites internacionales. En los estudios que he hecho, más bien, digo, un actor fundamental son los actores internacionales porque controlan la mayoría de sectores estratégicos y de ejes de acumulación en Centroamérica. Sin duda, eso hay que asumirlo como un hecho. Lo que no hemos entendido bien es cómo ese control y esa presencia masiva de las élites internacionales a través de sus distintos mecanismos juega en Centroamérica a la hora de poner restricciones y oportunidades. Y el último que quiero plantear es el tema de esta oportunidad. Yo siempre he sido escéptico con este tema. Efectivamente, toda crisis abre oportunidades. Pero y este es un tema para el futuro, la pregunta clave, yo la voy a poner en otros términos, que tenía una discusión con unos amigos hace una. ¿Existe en Centroamérica hoy la posibilidad de implementar un proyecto, ya no digamos revolucionario, que parecer no se puede, de progresismo, de cambio social mínimo en Centroamérica? Porque si la respuesta es no, significa que el concepto de oportunidad hay que revisarlo totalmente. Es decir, yo creo que el concepto de oportunidad tiene que ver con oportunidad ¿para qué? Para hacer cambios pequeños, para hacer política de corto plazo o para impulsar un proceso de cambio social sostenido. Yo creo que esa oportunidad en Centroamérica está más lejos que nunca ahora. Entonces, creo que son temas que están surgiendo. Y solo para aclarar el tema de Héctor, ya lo hemos discutido, el tema de a qué nos referimos cuando lo político es lo fundamental en Centroamérica. Eso es a oponerlo, efectivamente, a necesidad de asumir, de incorporar la política y la economía política como un elemento esencial para explicar y entender Centroamérica y transformar Centroamérica. Y eso se contrapone con las visiones economicistas, las visiones instrumentalistas, las visiones técnicas que se dice, no, el problema en Centroamérica es que no se diseñan buenas políticas económicas. No, es que no se tomen en cuenta estos sectores, es un problema, etcétera. Sí, pero decir lo político en una dimensión más integral. En lo político como es donde se abren y se cierran oportunidades y es donde se gestiona el poder que permite el cambio social. Yo me quedo acá. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado a las 2 horas, pero es un poco inevitable con estos ponentes y estos auditorios. De todas formas, tenemos próximos seminarios, les vamos a convocar para el día 24 para un nuevo seminario, les llegará pronto la información. Gracias, yo creo que ha sido una mesa extraordinaria con nuevas claves. Ya saben que iremos procesando lo que vaya saliendo en los seminarios para ir a hacer un documento de conclusiones. Seguro que les pedimos ayuda. Les hemos puesto los documentos que elaboramos y los vídeos del seminario del año pasado en el chat, el enlace, por si lo quieren consultar. Y como hemos hablado de Diego Sánchez Ancochea y yo tengo programada aquí asistir a una presentación de su último libro, también se lo he compartido en el chat por si tienen más ganas de videoconferencias. Pues Juliana, Marisa, Alex, Jorge y a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ha sido una extraordinaria oportunidad para encontrar luces en este momento que es complejo en todos los ámbitos y las dimensiones. Pero vamos a ver qué luces encontramos en estas reflexiones. Saludo no sé si había saludado a Luis Padilla, Miguel Gómez, Rafael Delgado, René Hernández y Roberto Rodríguez, que también nos han acompañado. Pues nada, muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Gracias.